Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la Epístola de Santiago, capítulo 4 y versículo 6, donde dice: Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A pesar del corazón natural, incrédulo y terrenal de los hombres, Dios no obstante dice que da mayor gracia. Pero note que esto no le da a sus enemigos impíos y soberbios, ya que aquí Santiago cita del Antiguo Testamento específicamente lo que dice en Proverbios capítulo 3 y versículo 34, de la traducción de la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento hebreo, como también hace Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 5 y versículo 5, cuando dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En otras palabras, si una persona está llena de los deseos, ambiciones, orgullo y amor del mundo, no puede pretender esta mayor gracia que viene de parte de Dios. Continúa diciendo este versículo: resiste. Se empleaba como un término militar que describe todo un ejército dispuesto para la batalla. De manera que Dios está en pleno orden de batalla, para decirlo así, contra precisamente los soberbios, porque el orgullo es el pecado fundamental de los que demás pecados emanan. Y nótese que no siempre se manifiesta de manera que los demás puedan verlo, pero nunca está oculto de los ojos de Dios. También sigue diciendo soberbios. Traduce aquí el nombre compuesto arriba y aparece o manifestarse. La idea, por tanto, es la de que despectivas y arrogantemente se cree estar por encima de todos los demás. Y este término se traduce también el de soberbios, como así señala en Romanos capítulo 1 versículo 30 y en la segunda carta a Timoteo capítulo 3 y versículo 2. Pero nótese que en ambos lugares esta asociación está directamente con la jactancia. Y nótese lo que dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 17, donde dice: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abobina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Así pues, Dios clasifica a los soberbios junto con los asesinos y dice que abominación es al Señor. Proverbios capítulo 16 y versículo 5. La descripción que Santiago presenta aquí es la de un pecador atrevido y además soberbio, que se autoproclama como su Dios verdadero. Y nótese que simplemente está centrándolo todo en sí mismo, sino que también rindiéndose a sí mismo en adoración. Por tanto, el soberbio es un enemigo del Dios verdadero y no tiene lugar en su gracia divina. Por consiguiente, y finalmente, el conflicto de la persona mundana con Dios implica la pérdida del perdón divino. Dios, por tanto, no lo necesita para los soberbios, porque se ponen a sí mismos más allá de su gracia. Pero sin embargo, como dice en la palabra de Dios, Dios sí que da gracia a los humildes.
Nótese que siempre lo ha hecho. A lo largo de todas las escrituras de la palabra de Dios, notamos ahí la gracia divina sobre los humildes. Y nótese que por medio de Isaías le aseguró a su antiguo pueblo Israel cuando le dice en Isaías capítulo 66 y versículo 2: «Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra». La primera y fundamental bienaventuranza nos dice en Mateo capítulo 5 y versículo 3: «Bienaventurados los pobres en espíritu», es decir, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Al igual que el orgullo es la raíz de todos los pecados, los humildes es la raíz de toda justicia. Es sólo cuando las cosas del mundo ya no se admiran ni se buscan, cuando el interés en sí mismo se sustituye con el interés por la gloria de Dios, que el Espíritu de Dios puede hacer su soberana y misericordiosa voluntad en un corazón, convirtiéndolo de enemigo en amigo de Dios. Y destacando la misma verdad que Santiago subraya en este versículo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 12: «El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». De manera que, en vez de conformarse el cristiano al mundo, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 y versículo 2: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Y note esto: el ser amigo del mundo, mientras por otro lado se afirma ser cristiano, es la mayor de las insensateces. Y continúa ahora con el versículo 7, donde dice: «Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros». El primero de los 10 mandatos viene de someteos, que es primordialmente un término militar que significa literalmente estar por debajo en rango. La forma pasiva indica que la sumisión ha de ser voluntaria y nunca, repito, nunca impuesta. Pero esto no quiere decir que él asuma voluntariamente el someterse al Señor, que no tenga, por otro lado, una responsabilidad. El apóstol Pablo lo emplea para indicar la responsabilidad del cristiano ante el gobierno humano, cuando en Romanos capítulo 13 y versículo 1 dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». Así pues, la responsabilidad de una esposa ante su esposo, como también dice Efesios capítulo 5 y los versículos 21 al 24, y también la de un siervo ante su amo. Tito capítulo 2 y versículo 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Por tanto, debe de considerarse que nadie puede ser salvo sin someterse a Dios, es decir, a los que señala en su palabra. Es decir, a lo que Dios señala en su palabra, viviendo al principio voluntariamente bajo su autoridad soberana, como Señor, pero que luego más tarde puede seguir su voluntad a pesar de todo. Jesús dijo en Mateo capítulo 10 y versículo 39: «El que haya su vida la perderá, y el que la pierde su vida por causa de mí, la hallará». Y también en Lucas capítulo 14 y versículo 27 dijo:
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En contra de lo que se enseña en algunos círculos evangélicos en la actualidad, sencillamente no se puede confiar en Cristo como Salvador si al mismo momento uno no se somete a Él como Señor. Y nótese que las personas, siempre cuando recibimos al Señor, lo recibimos primeramente como nuestro único y suficiente Salvador, pero luego más tarde lo aceptamos como nuestro Señor. Y nótese que anteriormente el creyente estuvo una vez bajo el señorío de Satanás, pero ahora, mediante la fe salvadora, él, con entusiasmo, se pone a sí mismo bajo el señorío de Jesucristo. Como fue una vez enemigo de Dios y esclavo del pecado, ahora es sin embargo un leal súbdito de su Señor y Maestro. Dice la segunda parte de este versículo: resistid al diablo y huirá de vosotros. Prácticamente por definición, el someterse a Dios, su nuevo Señor, es resistir al diablo, es decir, su viejo Señor. Y resistir, que significa literalmente levantarse en contra o oponerse. Como Santiago acaba de poner bien claro, en el capítulo 4 y versículo 4, cuando dice: la amistad con el mundo, el dominio de Satanás, es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por tanto, levantarse con el Señor es levantarse en contra de todo lo pecaminoso y mundano que anteriormente el hombre y la mujer que estaban en las tinieblas estaba atrayendo, corrompiendo y además también esclavizando. La palabra diablo significa calumniador o acusador, uno de los títulos más comunes de Satanás en las Escrituras. De manera que entonces, cualquiera que no sea de Cristo es por tanto un hijo del diablo, como les dijo Jesús a los religiosos en Juan capítulo 8 y versículo 44, cuando les dijo: el que practica el pecado es del diablo. Pero sin embargo, en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 8 dice: el que es de Cristo es un hijo de Dios, ya que la salvación trae un cambio de amo, un cambio de lealtad y un cambio de familia. Así pues, la vida del creyente deja de servir al diablo para servir a Dios, y deja de ser esclavo del pecado y de Satanás para ser esclavo de la justicia y de Dios, como dice Romanos capítulo 6 y los versículos 16 al 22. Y nótese esto, y es que, al igual que el diablo dejó a Jesús después de la tentación en el desierto, como dice Mateo capítulo 4 y versículo 11, también oirá de aquellos que le resistan. Por tanto, aquí hay una garantía de que el diablo puede ser vencido a pesar de lo poderoso que es. Aún los que están sujetos en su poder, como dice la primera carta de Juan capítulo 5 y versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El Señor Jesucristo lo venció en sus tentaciones y además también en la cruz. Nótese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 12 y los versículos 31 al 33, donde dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. No puede sostener a un pecador en contra de su voluntad. Incluso no puede conducir a un creyente al pecado
sin el consentimiento de la voluntad de ese creyente. Téngase en cuenta que, cuando se le confronta y se le resiste con la verdad del Evangelio, huye, suelta su agarre, mientras que el pecador, arrepentido que cree, es sacado de las tinieblas y trasladado a la luz de Cristo. Después de la salvación, Él viene una y otra vez mediante la obra de la carne, del sistema del mundo, pero puede derrotarlo reiteradas veces el creyente que tiene la espada del Espíritu y el resto de la armadura, como nos enseña en Efesios, capítulo 6 y los versículos 10 al 17. Continúa ahora con el versículo 8, donde dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Comienza diciendo este versículo: acercaos. Nótese que es el tercer mandato, ya que es acercarse en íntima comunión al Dios vivo, eterno y todopoderoso. Téngase en cuenta que la salvación incluye el someterse a Dios como Señor y Salvador, pero también da el deseo de una verdadera relación con Él. Téngase en cuenta que buscar la salvación es buscar a Dios. El Salmo 42 y versículo 1 dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestro gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, Él nos lleva a Dios, ya que Él oró a su Padre. Allá, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, dice: Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por otro lado, el apóstol Pablo procuraba, como dice en Filipenses capítulo 3, versículo 10, conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así pues, considerando que acercado a Dios era en el Antiguo Testamento una expresión común para el que sinceramente se acercaba a Dios con contrición y además con humildad. Por medio del profeta Isaías, el Señor dijo de los que se acercaban hipócritamente y superficialmente a Él, en Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice: Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y asimismo, el salmista declaró en el Salmo 73, versículo 28, En cuanto a mí, el acercarse a Dios es el bien. He puesto en el Señor, Dios, mi esperanza, para contar todas tus obras. El rey David, por otro lado, nos asegura que cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Salmo 145 y versículo 18. Además, también aconsejó a su propio hijo Salomón cuando dice: Reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y versículo 9. Por medio del profeta Jeremías, el Señor prometió cuando dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías, capítulo 29 y versículo 13. También el escritor de Hebreo aconseja a los creyentes cuando dice, en Hebreos, capítulo 4 y versículo 16,
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en la misma epístola de Hebreos capítulo 10 y ahora el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Continúa diciendo este versículo: pecadores, limpiad las manos. Nótese que el cuarto mandato en esta invitación a la salvación es: pecadores, limpiad las manos. El origen de este concepto estaba en la prescripción ceremonial judía para los sacerdotes, antes de que vinieran delante del Señor a ofrecer sacrificios en el tabernáculo o en el templo, ya que esto lo ordenó Moisés, como se puede comprobar en Éxodo capítulo 30 y los versículos 18 al 21. David se regocijó al pensar que el Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Salmo 18 y versículo 20. Y el apóstol Pablo también empleó la condición de las manos para representar la conducta externa de la vida, diciendo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 8. Así pues, manos santas representa una vida espiritual y moralmente pura, sin la cual nadie puede acercarse a Dios. Es el pecado el que separa al hombre depravado del Dios Santo. Por tanto, la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nótese que el hecho de que la orden se dirija específicamente a pecadores es una evidencia adicional de que Santiago está hablando a inconversos, llamándoles al arrepentimiento y a una relación salvadora con Dios. Continúa diciendo este versículo: y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En este paralelismo hebraico, cuando dice purificad vuestros corazones, corresponde a limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, corresponde a pecadores. La segunda frase añade una dimensión más específica, ya que al igual que David, Santiago asocia los pecados externos de las manos con los pecados internos del corazón. El Salmo 24 y los versículos 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte del Señor? Nótese que es una pregunta de David. Y dice: ¿y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El inconverso, es decir, el no creyente, no solo debe volverse de sus pecados externos, sino aún más importante, de sus pecados internos del corazón, de donde brotan todos los pecados externos. Mateo, capítulo 15, versículo 19 dice: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Isaías estaba llamando al pecador de doble ánimo que purificara su corazón cuando imploró y dijo: buscar al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio
en perdonar. Isaías capítulo 55 y los versículos 6 y 7. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. La limpieza y la purificación del corazón exigen en primer lugar el reconocimiento del pecado existente en la persona. Esa es la principal causa de la exhortación. Nótese que Santiago llamó a la sumisión a Dios en el versículo 7 y al arrepentimiento en la forma de alcanzarlo. La forma verbal, afligíos, está en un aoristo de imperativo que enfatiza la condición de urgencia y la del cumplimiento pleno. Por lo tanto, es el principio del camino de la restauración cuando el creyente se da cuenta de lo miserable que es delante de Dios. Pablo diría en Romanos capítulo 7 versículo 24: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por la misma razón, Santiago llama también a lamentarse, ya que el verbo expresa la idea de un lamento intenso que surge de una situación de profunda tristeza. Es la tristeza por el pecado que conduce al arrepentimiento y a la restauración. También Santiago llama a llorar. El lloro es la expresión externa del lamento del alma, bien sea con lágrimas o con la congoja propia de la situación que se reconoce delante de Dios. Y nótese que Santiago indica que las tres cosas, es decir, afligirse, lamentarse y llorar, han de estar presentes en el camino de la restauración. De manera que la risa del pecado debe cambiarse por el llanto de arrepentimiento. Y es una urgente necesidad concordante con la advertencia de nuestro Señor, cuando en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 25 dice: «Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis». Este es el pesar que agrada a Dios, porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La segunda carta a los Corintios capítulo 7 y versículo 10. También el mismo Señor Jesús dijo: «Bienaventurados los que lloran», literalmente los afligidos, porque ellos recibirán consolación. Mateo capítulo 5 y versículo 4. El que llora afligido expresa su total incapacidad personal frente al problema y su absoluta dependencia de Dios. Y son las lágrimas del profeta ante la inminencia del juicio que Dios envía sobre su pueblo a causa de las vidas pecaminosas y rebeldes. Jeremías capítulo 9 versículo 1 dice: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Así pues, en el caso concreto del contexto inmediato de la epístola, las lágrimas expresarían la aflicción por el acontecimiento y manifiestan, por otro lado, la sinceridad del arrepentimiento en un volverse a Dios, como por ejemplo el hijo pródigo, desde la provincia apartada en donde se encontraba por haberse alejado de la casa del Padre, que despierta a su miseria y vuelve en sí. Lucas capítulo 15 y versículo 17. Las bendiciones de Dios siguen siempre a los momentos de angustia. Por tanto, es necesario recordar que la promesa de Dios es para todos los que lloran, pero no se dice que sea para quienes se quejan, ya que muchas veces
los creyentes se limitan a lamentarse de las situaciones generales o situaciones personales. Entre lamentos y remordimientos transcurre el tiempo de su vida y no experimentan cambio alguno porque no han llorado lágrimas de arrepentimiento delante de la presencia de Dios. Sin embargo, nada tiene que ver esta situación y la exhortación de Santiago con la idea absurda de que un cristiano debe vivir una vida siempre en la seriedad e incluso la tristeza, ocultando el gozo con el rostro severo y predicando con amargura y también con maldición. Ya que el cristiano está llamado al gozo que produce la verdadera libertad de Cristo. Gálatas, capítulo 5 y versículo 1 dice: «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud». Y voy concluyendo ya con esto. La confesión a Dios debería ir acompañada de un profundo dolor por el pecado. Cuando dice afligíos y lamentad y llorad, que vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza, nótese que Dios nos visita con convicción de pecado y lo suele hacer siempre a través de su palabra. Por tanto, no son momentos ahora de frivolidades, tales como ignorar la palabra de Dios y lo que Él dice. Más bien, es momento de postrarse delante de Él y de lamentarnos por nuestra pecaminosidad, llevándole siempre la contraria y luchando en contra de sus leyes. Así pues, deberíamos humillarnos y llorar por nuestro materialismo, por nuestro secularismo, por nuestro humanismo y también por nuestro formalismo. Tanto en el interior del corazón como en lo exterior, debemos manifestar el fruto de un piadoso arrepentimiento en nuestras vidas. Estimado y estimada oyente, el arrepentimiento que Dios desea del ser humano es el que se hace de corazón. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 10, dice: «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». Según Dios, se refiere a una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios y producida por el Espíritu Santo. Pablo decía que el arrepentimiento pertenece al campo o la esfera de la salvación. Así pues, el arrepentimiento está en el corazón mismo de la salvación y es su demostración por excelencia, de manera que el que antes era incrédulo se arrepiente de sus pecados a Dios y es el principio para ser salvos. Estimado y estimada oyente, si sientes en tu corazón la convicción de pecado y deseas ponerte a cuentas con Dios por medio de Jesucristo, pues yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe y repitas ahí a donde estás. Repite y di: Dios Todopoderoso, me tomo muy en serio tu palabra, porque en ella hay salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.